Permanece conectado con nosotros, atento a lo que Dios tiene por decirte a través de su palabra. Por favor, abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Yo quiero en esta mañana enseñarles un tema al que le he titulado La casa de Obed-Edom. Ese es el título del mensaje de hoy, La casa de Obed-Edom. Y vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de este hombre y de su casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice: y estuvo el arca de Jehová. Y recuerden que el arca de Jehová representaba la misma presencia de Dios. Versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Tenga en cuenta eso, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermanos, el arca en la casa de Obed-Edom ocasionó bendición. Por causa del arca que representa la presencia de Dios, Obed-Edom y toda su casa fueron poderosamente bendecidos. Versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hermanos, como dije al comienzo, para nadie es un secreto el momento que estamos viviendo aquí en Cali. Lastimosamente, los contagios se han multiplicado. La gente que está requiriendo un espacio en una unidad de cuidados intensivos es mucha. La economía muy golpeada por los toques de queda y muchos han muerto a causa del coronavirus. Hermanos, y ahora más que nunca nosotros necesitamos entender que la presencia de Dios habita en nuestras vidas y en nuestras casas. En su momento el arca, y ahora voy a contarle cómo fue que llegó esa arca a la casa de Obed-Edom. En su momento el arca de Dios fue llevada a la casa de este hombre, y por causa de esa arca y lo que ella representaba, él y toda su familia fueron poderosamente bendecidos. Hermanos, esa arca en este tiempo es el mismo Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. El arca representa lo que hoy es para nosotros la presencia de nuestro Señor, de Dios, del Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Entonces, por favor, compréndalo. Así como el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, hoy en tu casa está la presencia de Dios. Y así como ese hombre fue bendecido en su momento por esa arca y lo que representaba esta, usted en este tiempo de pandemia, al entender que la presencia de Dios está en su casa, usted va a ser muy bendecido, como sé que lo está haciendo, mi hermano. Amén. Voy a contextualizarlo para que usted se me ubique. Resulta que David, cuando fue coronado como rey de Israel, uno de los primeros movimientos que hizo fue intentar traer el arca de donde estaba a su ciudad, a Jerusalén. Pero lastimosamente David tuvo un primer intento fallido porque no hizo las cosas a la manera de Dios, sino a su manera. Resulta que Dios había establecido que había un grupo específico que debía cargar el arca, eran los levitas, y el arca debía ser llevada sobre los hombros de esos personajes. Pero David intentó movilizar el arca sobre un carro nuevo alado por bueyes. Entonces finalmente las personas que iban llevando el arca murieron, porque el arca tropezó, se iba a caer, y estos personajes quisieron detenerla y allí murieron, consumidos, hermanos. Entonces David, cuando vio que estos personajes murieron, se llenó de miedo y detuvo
el propósito de llevar el arca a su ciudad y tampoco quiso llevarla a su casa. Entonces David, hermanos, buscó a alguien, una casa a donde llevar el arca. Me imagino que David buscó a alguien de su entera confianza, y en el que pensó fue en Obed-Edom. Pero piensen en lo que se decía, hermanos, en la gente de a pie, en el pueblo. No, tremendo, porque estaban llevando el arca, el carro tropezó, se iba a caer, y un par de hombres quisieron detenerla y allí murieron, quedaron consumidos. ¡Qué miedo! Y el rey David está buscando una casa a donde llevar el arca. Yo estoy seguro que muchos habrán dicho: no, 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 a mi casa no. A mi casa no, porque así como se murieron estos, de pronto terminamos también nosotros muriéndonos. Yo creo que había un miedo generalizado, hermanos. Pero lo tremendo es, y es lo que yo quiero resaltar en esta mañana, o parte de lo que quiero resaltar, es que Obed-Edom abrió las puertas de su casa al arca de Dios. Amén. Obed-Edom abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios, y eso trajo bendición a su vida, y eso trajo bendición a su casa. Porque Obed-Edom hubiera podido decirle a David, al rey: no, rey, yo a usted lo respeto mucho, yo a usted lo quiero mucho, usted es mi amigo. Pero no, usted ya se dio cuenta cómo ese par de hombres murieron, fueron consumidos por el arca. Así que yo no me quiero morir, ni quiero que mi familia se vaya a morir. Así que, rey, qué pena, pero no, yo no acepto, hermano, el que usted traiga esa arca a mi casa. Era una posibilidad. Pero Obed-Edom, hermanos, sí abrió las puertas de su casa y dejó que David llevara el arca a este lugar. Mis hermanos, el día que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ese día, al igual que Obed-Edom, le abrimos las puertas a la presencia de Dios, porque Dios prometió habitar en medio nuestro, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, así como el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, hoy la presencia de Dios está en nuestras vidas. Pero acuérdense lo que dice el versículo, que Dios está en nosotros, habitando en nosotros, está sobre nosotros, es decir, llenándonos con poder, y está con nosotros. Son tres palabras claves: en, sobre y con. Por lo tanto, la presencia de Dios, lo que representaba esa arca, la presencia de Dios está en ti, está sobre ti y está contigo en tu casa. Amén, hermano. Así que, al igual que Obed-Edom, en su momento nosotros también le hemos abierto la puerta a la presencia de Dios, hermanos. Y esto sí o sí trae bendición. A veces como que leemos lo que dice aquí la Biblia y lo vemos como tan distante de nuestra realidad. Oh, tremendo la experiencia que vivió Obed-Edom, y qué bueno haber vivido en esos tiempos y de pronto haber tenido la oportunidad también de haber recibido el arca. Hermano, no. En este tiempo 2021, en plena pandemia, usted y yo estamos viviendo lo mismo de Obed-Edom. Amén. Obed-Edom recibió, hermanos, el arca, y el arca, dice la Biblia, era sombra de lo que habría de venir. El arca era algo representativo. Hoy usted y yo tenemos lo poderoso, lo real, lo que representaba esa arca, la presencia de Dios. Así que yo digo: Señor, así como Obed-Edom fue bendecido por algo que representaba tu presencia, yo tengo que ser bendecido porque yo tengo tu presencia, lo que representaba esa arca, Señor amado. Y mi casa, mis hijos, mi descendencia, Señor, van a ser bendecidos por causa de tu presencia, mi Dios. Gloria a Dios. En su casa usted puede leer lo que dice Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. Qué bueno que usted apunte esa cita para que luego la lea en su casa. Éxodo 25, versículos 10 al 22. Allí se habla del arca, de cómo fue construida, de las medidas, de los materiales que se utilizaron. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9, Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9,
se habla, hermanos, de lo que representaba esa arca, hermanos. Como ya les dije, representaba la misma presencia de nuestro Dios. Bueno, gloria al Señor. Ahora, hay algo que a mí me llama tremendamente la atención, y présteme mucha atención para que no me pierda el hilo, ¿ok? Hermanos, antes de que el arca fuera llevada a la casa de Obed-edom, esa arca estuvo en la casa de otro hombre llamado Abinadab. Y yo hice cuentas. Ahora, de pronto estoy equivocado con las cuentas, pero en mis cuentas a mí me dio que el arca estuvo aproximadamente 60 años en la casa de Abinadab. Como mínimo 20 años, pero mis cuentas me dieron 60 años. Hermanos, miren la diferencia. El arca estuvo en la casa de Obed-edom, ¿cuánto tiempo le dije? 3 meses. Mientras que el arca estuvo en la casa de Abinadab 60 años. Pero lo tremendo y lo que a mí me llama la atención es que al leer la Biblia, al escudriñarla, uno no encuentra por ninguna parte que la Biblia diga algo referente a milagros que hayan sucedido durante esos 60 años en la casa de Abinadab. La Biblia no dice nada, y seguramente porque no pasó nada. A diferencia, aunque el arca estuvo poco tiempo, 3 meses, comparado con los 60 años en la casa de Abinadab, pero la Biblia dice que la casa de Obed-edom fue tremendamente bendecida, poderosamente bendecida. Vamos a leer estas citas para que usted se me ubique bien. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, a ver, ubíquese para que lea conmigo. Primer libro de Samuel 7, versículos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. La pusieron en casa de Abinadab. Bueno, hasta aquí. Venga, le cuento otra historia. Resulta que en los días de Elí, los hijos de Elí eran terribles. Elí era el sacerdote, y Dios permitió que el arca fuera robada por los filisteos. Los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Durante el tiempo que esa arca estuvo en tierra de los filisteos, esa arca hizo estragos entre los filisteos, ¿sí? Entonces los filisteos buscaron la forma de devolverla y la regresaron. Y cuando la regresaron, dice la Biblia que el arca fue llevada a la casa de Abinadab. Ok, sigo leyendo versículo 1 de primer libro de Samuel 7. Situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces aquí aparece la cifra 20 años. Usted se preguntará, pero tú dijiste ahora, Pastor Manuel, que como seguramente fueron 60 años. Ok, ¿por qué 60 años? Porque entre el momento en que el arca fue llevada a la casa de Abinadab hasta el momento que el rey David fue coronado como rey en Israel y movió el arca, Saúl reinó en Israel, y el reinado de Saúl duró 40 años. Entonces yo sumo los 20 años que aparecen aquí más los 40 del reinado de Saúl y me dan 60, ¿sí? Entonces, por eso es que hago esta cifra, o hago esta suma, hermanos, y me da esta cifra. Ahora leamos primer libro de Crónicas capítulo 13. Primer libro de Crónicas capítulo 13, versículos 1 al 7. Este es un tema muy poderoso y muy interesante, y uno aprende muchísimo. Primer libro de Crónicas capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice, bueno, aquí aparece un subtítulo, dice: David propone trasladar el arca a Jerusalén. O sea que ya había pasado aproximadamente 60 años. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares
y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciesen así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Versículo 7, léalo con cuidado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Tremendo. Cuando los filisteos devuelven el arca, ¿a qué casa la llevaron? A la casa de Abinadab. Y cuando David fue coronado como rey, ya habían pasado como 60 años, y David decide traer el arca a Jerusalén. El arca, ¿en donde continuaba? En la misma casa, en la casa de Abinadab. Por eso es que yo entonces, al sumar, me da esa cifra de 60 años. Lo tremendo es lo que dije ahora, que aunque el arca estuvo 60 años en la casa de Abinadab, la Biblia no registra ningún milagro. Por ninguna parte dice: y la casa de Abinadab fue bendecida, o Abinadab fue bendecido. No. Lo que sí pasó con Obed-Edom cuando el arca estuvo los 3 meses. ¿Por qué, hermanos, fue tan diferente lo que sucedió en estas casas? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta está en el versículo 3 de este capítulo 13, primer libro de Crónicas 13:3. Creo que la respuesta está aquí. ¿Por qué en una casa no pasó nada, aunque ahí estaba el arca, y en la otra sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el motivo que marcó la diferencia? Leamos el versículo 3. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Ojo con esto: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. No hemos hecho caso de ella. Me fui a otras versiones y miren cómo se traduce esta última parte. Reina Valera dice: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Escuche con atención. La Nueva Versión Internacional, la NBI, dice: la verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. La NTV dice: porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Y la DHH, la Dios habla hoy, dice: la hemos tenido olvidada. Miren qué tremendo, que esta gente descuidó el arca, se olvidó de ella, no le prestaron atención, o como dijo David, no hemos hecho caso de ella. Yo creo, hermanos, que esa fue la causa. Lo traduzco en una palabra: deshonra. Aunque el arca estaba, que representa la presencia de Dios, en la casa de Abinadab, pero nadie honró el arca. Se olvidaron de ella, la descuidaron, la tuvieron en poco, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Así que creo yo, hermanos, y usted puede también hacerse a su propia conjetura. Estudie la Biblia y mira a qué conclusión llega. Yo llegué a esta. Lo que yo pienso es que aunque el arca estuvo mucho tiempo más en la casa de Abinadab que en la casa de Obed-Edom, pero parece que no sucedió nada, es porque no honraron el arca y lo que ésta representaba, hermanos. Mientras que Obed-Edom, más adelante vamos a leerlo, Obed-Edom honró el arca y de hecho se convirtió en un servidor, hermanos, de Dios. Mi hermano, miren, yo quiero, todo esto se lo estoy diciendo para llegar a esto. Así como el arca estaba en la casa de Obed-Edom, esa arca que representa la presencia de Dios, la presencia de Dios está en tu casa. Amén. El día que tú aceptaste
a Cristo como Señor y Salvador, el día que pusiste tu fe en Jesucristo, ese día como Obed-Edom le abriste las puertas de tu casa, de tu vida, a la presencia de Dios. Pero tú tienes que honrar la presencia de Dios. Acuérdate de eso, porque si no va a pasar lo de Abinadab, que estaba allí la presencia, pero no ocurrían milagros. Y yo quiero que en tu casa ocurra como en la casa de Obed-Edom. Piensa en esto: si viene una visita para tu casa, ¿tú qué haces? Tú ordenas tu casa, la pones bonita, la limpias, cada cosa puesta en su lugar. Yo creo que usted, si una visita viene para su casa, usted no va a tener esa casa sucia, volteada al revés, todo desordenado, no. Usted todo lo tiene bien bonito, ¿verdad? Y que huela rico, porque usted va a honrar la presencia de la persona que te va a visitar. Pues hermano, Dios está en tu casa, Dios está en tu vida, y tú todos los días tienes que honrar la presencia de Dios. Tienes que tener cuidado, hermano, en tu casa, qué oyes, qué ves, qué se hace en tu casa. Cuando tú honras la presencia de Dios en tu casa, hermano, créame que esa presencia se va a manifestar y va a ocasionar milagros tremendos. Y en este tiempo de pandemia necesitamos eso, que así como Obed-Edom fue bendecido, nosotros seamos bendecidos en este tiempo. Se habla de crisis económica por todo el aislamiento, ahora por los toques de queda, pero cuando la presencia de Dios se manifiesta en una casa, hermano, milagrosamente las necesidades van a ser suplidas. Oramos de las enfermedades, de los contagios, de que la gente necesita ser entubada, pero cuando la presencia de Dios está activa en una casa, no hay plaga que toque tu morada. Y si de pronto te contagias, seguramente la mano sanadora de Dios va a estar sobre ti. O si de pronto la voluntad de Dios es que partas a la presencia de Dios, va a haber paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios te hará entender que para los que creemos la muerte es victoria. Amén. Lo que quiero decirte es: necesitamos la presencia de Dios activa en nuestra casa, y esa presencia se activa en la medida en que honramos la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer, hermanos, cómo Obed-Edom fue bendecido, porque es la otra pregunta que yo me he hecho. Leímos, hermanos, en 2 de Samuel 6, versículos 11 y 12, que la casa de Obed-Edom fue bendecida, él y toda su casa. Y cuando usted estudia la palabra bendición, va a darse cuenta que es una palabra que abarca muchas cosas. No solamente es lo material o lo económico, como muchos equivocadamente piensan. No, la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios va a afectar positivamente todas las áreas de nuestra vida. Amén. Tiene que ver con todo. Dios quiere bendecir todo el conjunto de áreas de tu vida, hermano. Así que me imagino que Obed-Edom prosperó, como dice 3 de Juan, en todo prosperó Obed-Edom. Y yo quiero declarar esa palabra sobre tu vida. En este tiempo, por causa de la presencia de Dios que habita en tu casa, tú y tu casa serán poderosamente bendecidos. Amén, en todo. Pero hay algo muy específico que a mí me ha ministrado mucho y quiero compartírselo. Vamos a leer primer libro de Crónicas 15, versículos 16 al 18. Primer libro de Crónicas 15, versículos 16 al 18. Dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a los cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emam, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Une, Eliad, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías. Ojo,
Obed Edom y Gediel los porteros. Aquí se habla de Obed Edom. Ese Obed Edom, dice la palabra, sirvió como portero en el tabernáculo que levantó el rey David. Hermanos, me imagino que fue tan impactante lo que Obed Edom vivió durante esos 3 meses que dijo: no, yo necesito estar cerquita de esa arca, por lo menos sirviendo como portero. Yo no puedo seguir viviendo una vida normal, rutinaria. Yo he aprendido que al estar cerca de esa arca, cerca de la presencia de Dios, allí hay garantía de bendición. Yo necesito estar cerca de esa arca. Me imagino que habrá hablado con David y le habrá dicho: David, hermano, póngame a servir en algo allí en el tabernáculo que usted va a levantar. Y David, hermano, seguramente movió sus fichas por la autoridad que tenía. Estoy especulando un poco. Y Obed Edom termina, hermanos, involucrado como portero de ese tabernáculo. Aquí dice Obed Edom, portero. Tremendo, ¿verdad? Pero hay algo más, y para mí es lo impactante, y es la palabra que quiero soltarte para terminar. En este primer libro de Crónicas, vayamos al capítulo 26, versículos 1 al 8. Por favor, no se me distraiga, no me pierda el hilo. El subtítulo que aparece aquí es porteros y oficiales. También fueron destruidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Gediael, el segundo, Zebadías, el tercero, bueno, nombres un poquito como complicados de pronunciar, Jacniel, el cuarto, Elán, el quinto, Joanán, el sexto, Elioenai, el séptimo. Ojo con el versículo 4. Los hijos de Obed Edom. ¿Quiénes? Los hijos de Obed Edom: Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Ojo, Dios había bendecido a Obed Edom. Según esto, la bendición de Dios sobre Obed Edom se tradujo en ¿qué? En que sus hijos también terminaron involucrándose en el servicio en la casa de Dios. Se lo vuelvo a repetir: la bendición de Dios sobre Obed Edom se tradujo en que la descendencia, los hijos de Obed Edom, terminaron involucrándose en el servicio en la casa de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos. Es decir, a los hijos de Obed Edom les nacieron hijos. Eso representa los nietos de Obed Edom. Versículo 6, otra vez lo leo. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos, ojo, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Ogni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes. ¿Para qué? Para el servicio. 62 de Obed Edom. Hermanos, la bendición de Dios sobre la casa de Obed Edom, ¿en qué se tradujo? No solamente en que prosperaron, no solamente en salud, no solamente en unidad, no solamente en gracia, en favor, sino que la bendición de Dios, hermanos, se tradujo en que la descendencia de Obed Edom, tanto sus hijos como los hijos de sus hijos, todos terminaron involucrados en el servicio de la casa de Dios. Y yo quiero soltar esa palabra sobre ti, mi hermano. Quizás ahora que me escribían: pastor, ore por mi hijo en las drogas, descarriado aquí y allá. Mi hermano, pero cuando la
presencia de Dios está en una casa y tú honras esa presencia te va a bendecir, y la bendición se va a traducir en que tu descendencia va a ser apartada para el servicio de la casa de Dios. Y suelto esa palabra sobre ti, hermanos, esos hijos que están descarriados, esos hijos que están apartados o lo que sea, Dios va a tratar con ellos, el Espíritu de Dios va a inquietarlos y de alguna manera van a dar media vuelta y terminarán involucrados en el servicio de Dios. Yo creo que la mayor bendición de Obed-Edom fue ver a su descendencia sellada, apartada, consagrada para el servicio de Dios. Esa fue la mayor bendición de Obed-Edom. No fue quizás la casa nueva o los muebles nuevos o cualquier otra cosa, hermanos, que se pudiera palpar, sino que seguramente Obed-Edom decía: mi mayor logro al haber tenido el arca durante 3 meses en mi casa fue que toda mi descendencia, yo, hijos, los hijos de mis hijos, todos fuimos apartados para el servicio de Dios. Mi hermano, yo hoy quería compartirle esta palabra y decirle que así como el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses, esa arca que representa la presencia de Dios, hoy lo que representaba esa arca también está en tu casa. Que no te vaya a pasar como en la casa de Abinadab, que estuvo el arca 60 años pero no pasó nada, sino como en la casa de Obed-Edom, que estuvo 3 meses pero esa casa fue poderosamente bendecida. Padre, te doy toda la gloria. Señor, te doy toda la honra. Señor, te doy toda la alabanza. Mi Dios, te doy toda la exaltación. Te pido, Padre mío, en esta hora que esta palabra que hoy he predicado se incruste en el corazón de toda la iglesia. Padre amado, honra a mis hermanos, Padre mío. Yo creo que así como Obed-Edom tuvo esa arca en su casa 3 meses, hoy tenemos lo que representaba esa arca, tu presencia, morando en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestros hogares, Padre mío. Y oro para que la descendencia de mis hermanos, todos sean confirmados en el servicio, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Familias que te sirvan, yo y mi casa serviremos a Jehová, Padre mío. Señor, que la casa de mi hermano sea bendecida en este tiempo de pandemia, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que aunque otros hablen de muerte, de escasez, de ruina, de miseria, Padre mío, pero que en nuestras casas se hable de la bendición de Dios, producto de tu presencia. Amén y amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Creemos que grandes cosas Dios hará con nosotros y estaremos alegres. Recuerda que puedes llamar al número que aparece en pantalla para que podamos recoger tu ofrenda o tus diezmos. O puedes también consignarlos en la cuenta corriente de nuestra iglesia con el número que aparece en pantalla. Gracias por tu fidelidad. Bendiciones.